Hermano, buenos días. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Qué hermoso día. Y queremos compartir este devocional. Y para ello, busquemos el libro de Filipenses capítulo 2, versículos del 12 al 13. Dos versículos que nos van a dejar dos enseñanzas muy importantes. Dice la palabra de Dios: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Cuando nosotros empezamos este versículo 12, hay un conector. Dice por tanto, y eso nos lleva a poder ir unos versículos más arriba y poder ver a nuestro Señor Jesús. Pablo comienza a describir que nuestro Señor Jesús no se aferró a ninguna posición o estatus, se despojó de su deidad, se hizo esclavo, se hizo un servidor, se hizo un subordinado, se autohumilló. Su obediencia fue hasta la muerte. Y aquí el apóstol nos deja dos enseñanzas que me gustaría que lo consideremos. Y la primera enseñanza es que el creyente es productivo en su salvación. Cuando uno busca la palabra ocupaos, y ocupaos significa trabajar en algo sin interrupción hasta terminarlo por completo. Somos salvos por medio del Señor Jesús. Él nos salvó, fue su gracia, fue su amor. Y la salvación debe convertirse en una expresión de la vida del Señor Jesús donde nos encontremos. Mateo va a decir que tenemos que ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Un mundo que cada vez endurece su corazón. Hermanos, nuestro trabajo para el Señor no se debe interrumpir, más aún en estos tiempos de dificultad. Si quisiera hacerte una pregunta, hermanos, en esta mañana, ¿qué está interrumpiendo tu servicio, tu trabajo para el Señor? ¿Estás dispuesto a despojarte de lo que más quieres? ¿Estás dispuesto a dejar de repente las cosas que más te gustan? ¿Estás dispuesto aún a sacrificar a tu familia? Pero el apóstol Pablo nos dice cómo hacerlo, ahí en el mismo versículo. Y aquí va a decir, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Aquí lo que el apóstol Pablo nos está diciendo es que tenemos que tener una actitud correcta frente a este desafío, al poder servir sin interrupción. Que sea con reverencia, que sea con temor, que sea con respeto y admiración a nuestro Dios. Hermanos, pongamos nuestro esfuerzo en nuestras vidas como creyentes, como hijos de Dios. Una segunda enseñanza que nos deja el apóstol Pablo es que el creyente es impulsado por Dios. Hermano, muchas cosas, y yo te digo mi propia experiencia, a veces no he querido hacer cosas para el Señor. No he querido. Y aquí el apóstol Pablo nos va a decir en el versículo 13, porque Dios, hermano, Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. El creyente, hermano, tiene que ser una persona activa. Hay una palabra que se usa mucho en lo que es la administración, es ser proactivo. Y tenemos que ser estas personas porque hemos recibido al Señor Jesús. Y Él nos da una tarea. No nos quedemos callados. Pero, hermanos, que tenemos que poner todo nuestro esfuerzo para predicar la palabra, para orar, para poder hacer todo lo que realmente demanda el Señor.
Y aquí, hermanos, lo que podemos ver es que la palabra produce significa energía. Por lo tanto, es Dios mismo quien nos impulsa, hermanos, nos impulsa a que nosotros podamos asumir esta responsabilidad. Hermano, esos deseos que tú tienes, esas actividades, esas cosas que queremos hacer, muchas veces no es porque nosotros lo queramos, sino que Dios mismo nos impulsa a hacerlo. Por eso dice aquí la palabra de Dios, que Él produce así el querer como el hacer. No somos nosotros, es Dios con nosotros, impulsándonos en la obra, predicando, sirviendo, discipulando, orando, amando al prójimo, hechos concretos. Hermanos, déjame decirte que muchas veces nosotros no queremos, pero tenemos que reconocer lo que dice Pablo, que nosotros, lo que el Señor produce en nosotros esto, el deseo y las cosas que querramos hacer. Dos enseñanzas que nos desafían a seguir avanzando en la obra. El ser productivos en nuestra salvación, no quedarnos quietos, ser responsables con lo que el Señor nos da. Que nada nos interrumpa a seguir predicando, sirviendo. Hermanos, y hagámoslo con la actitud correcta, con temor, con respeto a la persona de Dios, con respeto y a la persona de Dios. Hermanos, Él es quien nos impulsa, Él es quien cumplirá su propósito en nuestras vidas, nos usará esos deseos para poder hacer su voluntad. Él es el que nos va a impulsar a hacerlos, hermanos. Por eso dice aquí también, por su buena voluntad, que el Señor, con todo lo que hacemos, con lo que Él nos permite, con lo que Él nos impulsa, que nosotros podamos realizar su propósito, su buena voluntad, y que Él se deleite con todo lo que hacemos para Él, porque todo lo hacemos para el Señor. La pregunta que te dejo en esta mañana es, hermano, ¿qué está interrumpiendo tu servicio al Señor? Esa es la pregunta que de repente podemos meditar en esta mañana. Dios los bendiga, hermanos, y que tengan un lindo día.